Bueno, el día de hoy mi nombre es Miguel, para los que no me conocen. Llegas a Éxodo, capítulo 12 con nosotros. Hemos estado en Éxodo por las últimas, ¿qué serán? 12 semanas, a lo mejor 13 semanas. Y nos tocó la semana pasada ver cómo Dios instituye la Pascua, que lo que conocemos como la Pascua, y muchos de nosotros nos vamos de vacas en estas fechas de Pascua, no en estas fechas, pero como en marzo, nos vamos de vacaciones y celebramos la Semana Santa, pero en realidad no entendíamos, porque ya los que vinieron la semana pasada ya entendemos de dónde viene esta celebración del día de Pascua. Y recapitulando un poquito para los que no han estado aquí, hemos estado viendo cómo Dios ha estado trabajando con el pueblo de egipcio y cómo ha estado trabajando con Faraón. Y hemos estado viendo las 10 plagas, Dios dando juicio a los dioses egipcios, y cómo cada una de las plagas apuntaba a unos dioses y cómo Dios apuntaba a decir: yo soy el único Dios vivo, verdadero, dejen de adorar esos dioses falsos. Y hablamos que Dios da el anuncio de la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Pero antes de eso le dice al pueblo de Israel: vengan, vamos a juntarnos todos, vamos a tener una cena familiar. Y ahí es donde nos quedamos, donde están ellos. Dios está dando las direcciones, las instrucciones para hacer la Pascua. Y dijimos que la Pascua es una representación muy buena de lo que fue nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Pascual. Jesucristo es nuestro Cordero Pascual, el cual, gracias a su sangre preciosa, nosotros libramos la condenación. Y hoy veremos el festival de los panes sin levadura. Y también veremos la salida de Éxodo, de Egipto. El libro de Éxodo se llama Éxodo, que significa salida. Y en esta semana vamos a empezar con la salida. Y vamos a ver cómo el pueblo de Egipto sale por fin de Egipto. El pueblo de Israel sale por fin de Egipto después de 430 años de esclavitud. Para empezar vamos a leer 2 versículos, 1 Corintios 5 del 7 al 8. Y después vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor para empezar con la explicación. ¿Listos? Dice así, 1 Corintios 5, del 7 al 8, dice: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. ¿Paramos? Amado Padre Celestial, Señor, venimos ante ti después de alabarte, gozarnos en tu presencia, Señor, declarar que tú eres nuestra roca, nuestra salvación, que nuestra esperanza está en ti, Señor, y venimos ante ti queriendo escuchar tu dulce voz, Señor. Queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy a través de la historia, cuando tú libraste a tu pueblo de la esclavitud, Señor. Y te pido, Señor, que el día de hoy hables a nuestros corazones, Señor, y que podamos entender, podamos tener un entendimiento más profundo, Señor, del amor que nos tienes a nosotros desde antes de la creación del universo, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, tanto a mí como a mis hermanos allá abajo, Señor, para aprender de ti, Señor, para glorificarte a ti, Señor, para pensar cómo es que tenemos que agradarte a ti y solamente a ti. Porque tú eres Dios, tú eres Rey, y te damos gracias y honra y gloria. Y la iglesia de Jesucristo dice: amén. La Pascua, dijimos la semana pasada, es un evento tan importante que cambió todo el calendario. ¿Se acuerdan que Dios le dice al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel: desde el día de hoy, días 1, mes 1, año 1? Y dice el Señor, es el día más importante. Y luego empieza a hablar acerca de que en el día 10 ellos tenían que agarrar un cordero de 1 año de edad, y el que lo iban a mantener con ellos 5 días, cuidándolo como mascota,
para después sacrificarlo. Y entonces llegamos a esta parte donde el Señor va a empezar a dar instrucciones acerca de la fiesta de los panes sin levadura. Y tú dices, ¿qué fiesta de los panes sin levadura? Pero es importante para Dios, todas estas festividades tienen algo, apuntan a algo, y vamos a ver lo que es esto. Así que acompáñenme a Éxodo 12, versículo 14. Dice así: este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones deberán celebrarla. Y aquí va el Señor que está hablando de la Pascua, diciendo, esto es, ¿para cuándo la Pascua es? ¿Cuándo tienen que celebrarla? O conmemorar para siempre. Ellos tienen que hacerlo todo el tiempo. Y los judíos todavía lo hacen. Un poquito diferente, y vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Versículo 15 dice, durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día, y todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el séptimo, ¿qué será? Eliminado de Israel. Y esta instrucción acerca de los panes sin levadura empieza con la limpia de las casas. Y dices, bueno, ¿por qué tiene que ver eso, no? Es una tradición en el pueblo judío que buscan en toda la casa cualquier cosa que tenga levadura y la sacan de su casa. Todo lo que tenga levadura. Entonces el pan Bimbo lo sacan porque tiene levadura, y todo los pancakes, todo para afuera porque tiene levadura. Todo el panecito que se infla, los que están infladitos, pues es porque tiene levadura. Y la levadura es como una bacteria que hace que la masa haga burbujas, ¿no? Tiene efervescencia. Y dice Dios, todo eso quítenlo de sus casas. Y dijimos la semana pasada que la levadura tiene que ver un poco con el pecado, o tiene que representa el pecado, para decirlo mejor. Y Dios dice, quiten todo desde el primer día. O sea, pasa la Pascua, para ponerlo en contexto. Día 1, mes 1, año 1, a los 10 días agarras el cordero pascual para tenerlo como mascota. Día 14 sacrificas al cordero pascual. Día 14 empieza el festival de los panes sin levadura, y tienes que sacar toda la levadura de tu casa. A 7 días tienes que comer solamente panes con levadura. Sí, pero panes sin levadura, gracias. Panes sin levadura, tienes que comer eso solamente. Y entonces el versículo 16 dice, celebrarán una reunión solemne el primer día y la otra en el séptimo. En todo ese tiempo no hará ningún trabajo, excepto preparar los alimentos, que cada uno haya de comer. Dice, solo eso podrán hacer. Versículo 17 dice, celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Versículo 18, comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. Versículo 20. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan siempre comerán, ¿qué? Pan sin levadura. Les digo, ahora si vas a una casa judía en estos tiempos, es como un tipo juego. No juego, pero las esposas se la pasan limpiando, que las esposas son malas, no sé por qué. Y las esposas se la pasan limpiando toda la casa, la dejan rechinando, ¿no? Y el juego, o lo bonito es de que los niños también ayudan y sacan los panes y sacan todo y están en familia, pero adivinen quién no hace nada. El papá, espérenme, todo se pone más chido. Entonces la esposa agarra un poquito de levadura y la esconde. Y la tarea del hombre de la casa es inspeccionar que toda la casa esté
sin nada de levadura. Y si la esposa es buena, pues pone la levadura a la vista, ¿no? Así como arriba del refri o arriba de la tele para que la puedan ver. Y a lo mejor la pone en el mismo lugar que la puso el año anterior. Pero el hombre tiene que buscar la levadura, tiene que buscar. Y cuando él la encuentra, agarra la levadura sin tocarla y la pone en una bolsita y va y la lleva y la sacude. Y su casa está limpia de levadura. Y es algo tan bonito, tan familiar. Y me encantan estos rituales porque nos habla de que en nuestras casas tenemos que quitar todo lo que puede contaminar. ¿Se acuerdan que dice que un poquito de levadura contamina toda la masa? Y muchas veces queremos vivir, y dijimos, la levadura es un representante del pecado en nuestras vidas, y muchas veces queremos nosotros vivir con poquito pecado en nuestras vidas. Y en nuestras casas, ¿no? Porque estamos muy contentos de recibir el sacrificio, la Pascua en Cristo, el sacrificio de Cristo, pero vivimos rodeados de cosas que nos hacen caer en pecado. Y mi pregunta para ti es, ¿qué te hace caer en pecado? Cuando recién empecé a seguir los pasos del Señor, a mí me encantaba fumar. Y aunque fumar no es pecado, así la Biblia nos dice, no fumarás. Pero eso me llevaba a otras cosas. La necesidad de fumar, hasta me enojaba con mi esposa nomás para irme a fumar, ¿no? Porque no me podía salir y estar fumando y ya estoy fumando, perdiendo el tiempo. Y así como que cajetillas escondidas, gasto de dinero. En ese tiempo valían $7.50, si no me equivoco. Me fumaba una cajetilla diaria. Imagínate, $7.50 por 365 años. El gastadero tirado a la basura. Y cuando vengo a los pies de Cristo, pues en realidad nadie me dijo, es que Miguel es pecado que estés fumando. Pero yo sentí en mi corazón, así, bueno, yo ya no tengo que fumar. Y aparte, mi conciencia llamada Graciela me dijo, ya no fumes porque hueles feo, ¿no? Pero es importante que yo tuve que decir, ¿sabes qué? Voy a sacar todo eso de mi casa. Y no sé qué es para ti esa levadura que está contaminando tu casa. A lo mejor puede ser, no sé, una botellita de tequila que tienes ahí escondida, un cigarrito de marihuana escondida, no lo sé. Ese cassette pornográfico que estás escondiendo, esa bookmark en tu computadora, o esos mensajes de texto escondidos que tienes. Y sí, está bien, tú vienes a los pies de Cristo, pero entonces como que quieres guardar eso. Y el mandato de Dios es, saca toda la levadura que esté en tu casa. Que me llevo a mis primeras preguntas. No puse notas, pero quería hacerlo más personal. ¿Qué tienes en tu casa que te hace caer en pecado? Para ponerlo de otra forma, ¿qué hay en tu casa que desagrada a Dios? A lo mejor es algo insignificante, a lo mejor es una pintura y no es que me la regaló mi abuelita, no me puedo deshacer de ella. No sé qué es lo que es. Eso es entre tú y el Señor, que es algo que tú sabes que le desagrada a Dios, que te hace caer en pecado y que no has sacado de tu casa. El mandato es, saquen todo. Sácalo, quémalo, tíralo, no te sirve, no te está haciendo caer en pecado. Versículo 21. Dice, convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas. Aquí cuando habla de ancianos no habla de viejitos, habla como de la gente más sabia de Israel. Y les dijo, vayan enseguida a sus rebaños y escojan el cordero. Aquí él está básicamente pasando lo que Dios le está diciendo, lo que Dios ya le dijo. Y escojan un cordero para sus respectivas familias. Mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre recogida en una palangana. Unten la sangre en el dintel de los dos postes de la puerta y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Y Moisés llama a los hombres más respetados del pueblo de Israel y les dice, ok, estas son las instrucciones que yo recibí de Dios.
escojan este cordero, manténganlo 5 días con ustedes. Y ese cordero, les digo, básicamente se convertía en una mascota. Dormían con él y lo cuidaban, lo checaban que no estuviera tuerto, sordo, hasta le movían a ver si movía la orejita, ¿no? Y checar que no le doliera nada. Y lo más seguro, hasta te encariñabas con el corderito, ¿no? ¿No les ha tocado que se encuentran un animal y de repente se encariñan? Cuando estaba chiquillo me encariñé de un gato y no me dejaron tenerlo. Y yo, mamá, es que quiero un gato. Y era un gato, ¿cómo se llama? Pues no un papi, no. Como un gatito, pues. Y yo lo quería y mamá no me dejó, y entonces lo tuve que dejar en la calle. Y si conocen cómo yo en México se aventó la llovizna, y donde nosotros vivíamos se hacían ríos así de tierra. Y una vez que dejó de llover, salí y el gato estaba muerto. Eso lo culpa a mi mamá. Pero, entonces, pero yo me había encariñado con ese gatito. Y imagínate, tener un cordero por 5 días. Ya me va a aventar un bibliazo. Pero entonces este cordero se quedaba 5 días y ya después lo tenían que matar. Fíjate lo difícil que es para decirle a tus hijos. Y yo estaba pequeño, tenía unos 10, 12 años. Decirle a tus hijos, este cordero que te has encariñado con él, tenemos que matarlo. Y dice, agarra la sangre y ponla en los postes de tu casa. Unos comentaristas que se llaman los que conocidos los judíos por Cristo, dicen que la señal que agarraban era agarrar el hisopo y agarrabas, pintabas derecha, izquierda, formando una cruz, y dices, ¿y no lo veían? Y me encanta esa frase, hisopo para aplicar sangre. Me lleva luego al Salmo 51:7, que dice, purifícame ¿con qué? Con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y es lo que nos dice la palabra, que cuando tú aplicas la sangre de Cristo a tu vida, Él te limpia con su sangre y quedas blanco como la nieve. Aunque estés morenito, blanco como la nieve. Y dice que tu pecado está tan lejos como el este del oeste, Él no te lo cuenta más. Versículo 23 dice, y cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. Y es lo que significa Passover, pasó por alto. La Pascua es, pasó por encima de. Dice, no permitirá el Señor que el ángel exterminador entre a las casas de ustedes y los hiera. Versículo 24 dice, obedezcan estas instrucciones y será una ley perpetua. ¿Qué quiere decir perpetua? Para siempre. Perpetua para todos ustedes, para ustedes y para sus hijos. Me encanta que Dios dice, para toda la familia, para todas las generaciones. Versículo 25. Dice, cuando entren en la tierra que el Señor les prometió darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Dice, les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor. En Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero en nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y oraron. Me encanta que Dios dice, todos los años tienes que hacer esto. El 14 del mes de Nisan, tú tienes que hacer esto por todas tus generaciones. Y les digo, tú metes al cordero a tu casa y tus hijos te van a preguntar, papá, ¿por qué estamos degollando al cordero? Y de hecho es una tradición que en la cena, ahora los judíos ya no tienen un templo donde hacer los sacrificios, pero hacen algo parecido. Los papás están sentados, los niños agarran el manual de la Pascua y hacen preguntas en forma de oración. Y le preguntan a papá, ¿por qué estamos haciendo esto? Y el papá les responde, por esto. ¿Y por qué hacemos esto? Es muy bonito, y se lo hacen todo en hebreo. Pero es importantísimo que tengamos que decirle a nuestros hijos por qué hacemos las cosas que hacemos. Dice, papá, ¿por qué hacemos la Pascua? Bueno,
hijo, la respuesta es esto. El sacrificio que estamos haciendo es la Pascua del Señor. Representa que el ángel de la muerte iba a pasar por todo Egipto, pero gracias a este sacrificio pasó largo, pasó por alto nuestra casa, ¿no? Y dijimos que la Pascua es un representante de Cristo. Y Cristo nuestro Señor hizo exactamente eso cuando fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre, nos libró del santo juicio de Dios. Nosotros nos apegamos a la cruz, dijimos la semana pasada, ¿somos bien sangrientos? Sí, somos bien sangrientos. Nos pegamos a la cruz, decimos, Señor, yo creo que esa sangre fue derramada por mí. Y entonces el juicio de Dios pasa por arriba de nosotros. Porque dijimos que era una señal de que el juicio ya había pasado por allí, ¿no? Me gusta lo que dicen los hombres, ¿no? Fíjate, si te fijas, hay tres cosas que dice. Primero, pasó de largo, no nos castigó a nosotros. Segundo, hirió a los egipcios, ¿sí? Y tercero, nos salvó la vida. En otras palabras, nos sacó de Egipto. Somos libres. Y es exactamente lo que pasa cuando tú vienes a Cristo. Te salvas del juicio venidero. Jesús, por su sangre y su sacrificio, venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y tercero, puedes ser libre. Verdaderamente libre. Jesús dice, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y no sé, me gusta porque yo a veces no me siento tan libre. A veces estoy viendo un partido de 2 horas y no me siento tan libre de apagar la tele, o estoy viendo una película de 3 horas y no me siento tan libre. O a lo mejor estoy haciendo un coraje porque cualquier cosa y no me siento tan libre, pero Jesús dice, vengan a mí y Él nos va a llevar de victoria en victoria y podemos confiar en que Él es nuestro Cordero Pascual. Él nos libró a la muerte, del juicio, de Satanás y nos hizo libres. Versículo 28 dice, y fueron, ¿y qué? Cumplieron. Si tienes tu Biblia, subraya y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor había ordenado. Es importantísimo, y diría la chilena, importantísimo que haya obediencia en tu vida. Porque de nada hubiera servido que Dios les presente todas las instrucciones para hacer todo, la receta de la Pascua, todo, y que ellos hayan escuchado y no hayan hecho nada. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel se hubiera comido el barbecue que se prepararon, pero no hubieran manchado los dinteles de las puertas? ¿Qué pasa? Pues el ángel los arrasa, ¿no? ¿O qué pasa si hubieran comido pan con levadura? Desechados, ¿no? Y como cristianos, cristianos no puedes vivir obedeciendo a medias. No puedes decir, los domingos sí obedezco, o domingo a martes, y el viernes que me toca ir de parranda, pues ese Señor, no voy a obedecer. Tenemos que obedecer completamente. Me encanta. Y fueron y cumplieron al pie de la letra. Y los que tienen Biblia, quieren saber lo que Dios quiere para ustedes, lean su Biblia al pie de la letra. Cuando el Señor te dice perdona a los que te han ofendido, no te dice perdona a algunos. Cuando te dice dale a los pobres, no te dice dale al borrachito que no se ve que va a comprar marihuana. Él dice dale a los pobres. Cuando el Señor te dice ven, arrepiéntete, tienes que hacer eso, venir a arrepentirte y venir a sus pies, no a medias, venir completamente. Que me lleva a mi segunda pregunta, o tercera pregunta. ¿Estoy viviendo yo en obediencia? ¿En qué estás desobedeciendo? ¿O en qué sí estás obedeciendo? Digo, no les puedo hacer que llenen y me digan, estará chido para alguien. ¿Alguien quiere contestar?
Versículo 29 dice, a medianoche, y ahora sí viene la plaga, a medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito de Faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como las primeras crías de todo ganado. Dice, todos los egipcios se levantaron esa noche, lo mismo Faraón y sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país, y no había ni una sola casa egipcia, donde no hubiera algún muerto. Esta fue la última plaga, ¿se acuerdan? Dios le dijo, esta es la última plaga. Y esta plaga está apuntando al dios Osiris, pero también está apuntando a Faraón, que también era considerado deidad dentro del panteón egipcio. Imagínate, en toda casa egipcia, más bien en toda casa en Egipto donde no hubiera sangre, había un muerto. Como soy yo el primogénito de mi familia, adivinen quién hubiera bailado. Todos los primogénitos de Chinín, qué bueno, mamás caso, ¿no? Pero todo esto pudo haber sido evitado, ¿sabes? Dios tiene literalmente 12 capítulos diciéndole a Faraón, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo para que me adoren. Y vimos que Faraón endureció su corazón y no quiso escuchar de Dios. De hecho, ¿te acuerdas que dijo, ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? Yo no conozco a ese Dios. Conozco a Ra, conozco a Horus, conozco a todos, pero ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? ¿O quién es Dios? Y Dios le dijo, ok, te voy a presentar quién soy yo. Me pregunto ¿cuántas cosas podríamos evitar en nuestra vida si obedeciéramos lo que Dios tiene para nosotros? Si viviéramos en obediencia. ¿Te has pensado eso? Que a veces te va mal la vida porque viviste así como que no tan como Dios quisiera. Ahora, Dios dice que desde Faraón hasta que el que estaba en la cárcel, Dios trajo muerte a todos los egipcios. Oye, Miguel, pero si Dios es bueno y no hace excepción de personas, ¿por qué se murieron solamente los egipcios? Bueno, la Biblia no nos dice que no haya muerto en el Egipto, pero que había muerto todos los egipcios, pero vemos que más adelante va a haber egipcios con los israelitas. Lo más seguro es que egipcios escucharon la instrucción de Dios, vieron las 9 plagas anteriores y dijeron, ¿sabes qué? Yo no estoy loco. Y vemos que ahorita vamos a ver cómo es que salieron con ellos más. Y no es que Dios sea racista, la muerte pasó por todo el territorio, pero la diferencia fue la sangre del cordero. La sangre que estaba manchada en los dinteles fue lo único que diferenció. No es que los israelitas estaban más guapos o que eran más buena onda, nada. De hecho, más adelante Dios les va a decir a los israelitas en el desierto, ustedes son un pueblo terco. No crean que los saqué por ustedes, porque ustedes eran lo peor. Los saqué por mi gloria. Y los israelitas ahora están aferrados a esa sangre, confiando de que esa sangre los va a salvar del juicio. Imagínate en la noche, oscuro todo, y estás comiendo, porque no pueden dormirse, pues están comiendo, y de repente se escucha y un grito de una mamá llorando, o un papá llorando. Y dicen, ¿no me tocará a mí? Bueno, yo no sé si me tocará a mí, pero me aferro a la sangre del cordero que está en los linteles de mi puerta y voy a confiar en eso. ¿Estás tú confiando en la sangre del cordero? Ese que gritó Juan el Bautista, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estás tú confiando en esa sangre también? Versículo 31. Cascamos. Esa misma noche mandó a llamar Faraón a Moisés y a Aarón, ese mismo ratito, y les ordenó, largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Dios como me lo han estado pidiendo. Y vaya que se lo han estado pidiendo. Llévense también sus rebaños, sus ganados como lo han pedido, pero váyanse, ¿cuándo? Ya. Para que sea
para mí será una bendición. Lárguense y no voy a tener paz. El pueblo egipcio, por su parte, instaba a los israelitas que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían, podemos estar muertos, ¿no? ¿Han visto Chespirito? Ya se va. Y ayer ¿no? Versículo 34 dice, entonces los israelitas tomaron las artesas de masa, todavía sin leudar, no había levadura. Luego de envolverlas en sus ropas, las echaron en su hombro. ¿Se acuerdan que Dios les había dicho vestidos? Porque en cuanto pasa esta plaga, van para afuera. Versículo 35 dice, después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y plata y ropa también. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, y así les dieron todo lo que les pedían. De ese modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Y Faraón está súper, ya no puede más. Les dice, váyanse con todas sus chivas para afuera, no los quiero ver, todas las petacas, no dejen nada. Y los israelitas listos con sus panes y levadura en el hombro. Y ¿se acuerdan que dijimos que Dios iba a hacer esto, de darles que vieran con buenos ojos a los israelitas para pagar por los 430 años que estuvieron de esclavos? Este es el salario de los israelitas por 430 años. Órale, aquí está oro, plata y ropa. Y vamos a ver que más adelante los israelitas agarran este oro y esta plata y construyen ¿qué? Un becerro de oro. Versículo 37 dice, los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600,000 hombres de pie. Algunos comentaristas piensan que son como 2 millones de personas. Dice, con ellos también salió también gente de toda Laia, y esto quiere decir de toda nación. Muchos creen que hubo amalecitas y medianitas y egipcios que salieron con ellos. Dice, y grandes manadas de ganados, tanto de ovejas como de vacas. Versículo 40, no, 39, 39. Dice, con la masa que sacaron de Egipto, pusieron panes y levadura, pues la masa aún no había fermentado. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente en el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche, el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de los israelitas deben de pasar esa noche en vela en honor al Señor. En el aniversario 430, Dios saca a su pueblo, y me encanta que dice que esa noche los egipcios se mantienen en vela, no duermen, y está hermoso porque con eso recuerdan que Dios los sacó de la esclavitud. Y ahora en la mañana estaba hablando con uno de los señores aquí que trabaja en la iglesia y me decía, qué hermoso es que hagan esto, de que cada año se recuerden las bendiciones de Dios. Imagínate, ya tienen más de 3.600 años de que salieron de Egipto y todavía festejan que Dios los sacó de Egipto. Y muchas veces nosotros no nos acordamos cuando Dios nos bendijo con un buen trabajo. O no nos acordamos, siendo honestos, no levante la mano, pero ¿cuántos se acuerdan el día en que recibieron a Cristo? Bueno, dije que no levantara la mano, pero bueno. Pero muchos de nosotros no nos acordamos. Y tendríamos que festejar que Cristo nos liberó y recordar las bendiciones de nuestro Señor. Versículo 43 dice, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, estas son las normas para la Pascua. Ningún extranjero podrá participar de ella. Podrán participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayas circuncidado antes. Ningún residente temporal ni trabajador a sueldo podrá participar de ella.
La importancia de que solamente el pueblo de Dios podría participar de la Pascua. No cualquier persona podía entrar y, échame un poquito de este barbecue, sabe rico, se ve rico, ¿no? Tenían que ser el pueblo de Dios, circuncidados. Y como cristianos tenemos algo muy parecido, ¿no? La comunión, la cena del Señor, que nosotros participamos de ella el primer domingo de cada mes. Y Pablo nos dice que no cualquier persona debe de participar de la cena del Señor, sino solamente los que son creyentes, los que han puesto su fe en Cristo. De hecho, Pablo nos dice, por lo tanto, cualquiera que toma el pan y beba de la copa del Señor de manera indigna. Y esto quiere decir en pecado, esto quiere decir no creyendo en el Señor, no siendo cristiano realmente, porque bueno, pasan los sugieres con la copita y dices, bueno, no va a quedar mal, cuando la voy a agarrar, ¿no? Pero dice Pablo, tienes que pensar que tienes que comerla de manera digna. Dice, será culpable de pecar en contra del cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo. ¿Cuándo? Antes de comer la copa y de beber. Antes de comer el pan y beber la copa. Dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo y come y bebe su propia, ¿qué? Condena. Por eso hay entre ustedes, y aquí esto pasó en la iglesia de Corinto, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso han muerto. O sea, no es algo serio venir a la cena del Señor indignamente, ¿no? Entonces es importante cuando la próxima semana que vamos a partir el pan, lo hagan de una manera digna. Y no es tan difícil ser parte de la familia de Dios. Dice en 1 Juan 18, dice, a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios. Sencillito, recibe a Cristo, decláralo como tu Señor y Salvador. Que me lleva a mi siguiente pregunta, ¿es Cristo mi Cordero Pascual? Creo que Jesús es mi Cordero Pascual. Y ya vamos a terminar. Casa. La Pascua deberá comerse en casa. De allí no sacará ni un solo pedazo de carne, no puedes llevarla al trabajo mañana, no puedes llevar noche. Tampoco se quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Y esto luego me lleva al Salmo 34 que dice, aquí Dios hablando del Mesías, le protegerá todos los huesos, ni un solo hueso se le quebrará. Y el Salmo 22 dice, puedo contar mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Aquí el Mesías hablando desde la cruz. Y cuando viene la crucifixión dice esto, dice, estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. Cuando Cristo está en la cruz, no le quebraron los huesos, que era algo que hacían los romanos, quebrar huesos para asfixiarte. Y a Cristo no hubo necesidad de quebrarle los huesos. Dice, no le quebrarán ningún hueso. Para terminar, toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. Todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor deberá primero circuncidar a todo varón de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua, como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. Dice, la misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que vive entre ustedes. Todos los israelitas cumplieron otra vez, ¿cuánto? Al pie de la letra, lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Ese mismo día el Señor, ¿qué hizo? Sacó de Egipto a los israelitas escuadrón por escuadrón. Y esto me encanta, porque, viene la Pascua, crees en Cristo, tratas de sacar toda la cochinada de levadura que hay en tu vida, y entonces el Señor dice, ahora sí vas a participar con mi iglesia del pan, ya eres creyente, puedes estar congregándote con gente que cree lo mismo que tú, pero viene un camino bien difícil. Y aquí es donde empezamos la historia de Israel. 40 años van a pasar en el desierto, pero ya son libres. Y con esto termino. La pregunta para ustedes es, ¿estás listo para vivir en libertad? Otra vez. ¿Estás listo para vivir en libertad? El camino empieza hoy. Y vamos a vivir en libertad porque Cristo nos ha libertado. ¿Oramos? Señor, te damos gracias
Señor, porque tú nos has hecho libres, Señor. Señor, porque Señor, tú eres santo primeramente. Señor, gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros podemos declarar libertad en ti, salir de la esclavitud del pecado, Señor, salir de la esclavitud que Satanás tenía en nuestras vidas, Señor, y empieza el camino después de recibir a Cristo en nuestras vidas. Te pido que nos guíes, Señor, para saber, Señor, vivir en libertad, Señor. Porque es difícil, como vamos a ver con tu pueblo, que es difícil vivir en libertad. Porque a veces estamos acostumbrados a vivir en esclavitud que nos cuesta, literalmente nos cuesta ser libres. Te pido, Padre, que guíes nuestro caminar en libertad, Señor. Señor, esta tarde que salimos de acá, Señor, queremos cantar de tu amor sin condición, Señor. De cómo fue que nos alcanzaste a cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra dice que fuiste por nosotros, que dejaste 99 ovejas y fuiste por la oveja perdida, Señor. Cuando éramos enemigos, Señor, tú activamente luchaste por nosotros, Señor. Te pido que, Señor, te glorifiques en lo que vamos a cantar el día de hoy, Señor.